Hola Iglesia, un saludo, que Dios los bendiga. Hoy me corresponde compartir con ustedes la palabra y les invito entonces para que nos unamos en este momento en oración, que podamos tener un tiempo exclusivo para escuchar a lo que el Señor tiene para decirnos, para alimentarnos de su palabra, para que su Espíritu Santo nos afecte, nos conmueva, nos lleve a su verdad. Oremos. Amado Señor, te damos a ti la gloria y la honra, bendito Dios. Gracias, amado Señor, por esta oportunidad, por este buen día en el que tú, Señor, diseñaste que nosotros escucháramos tu palabra, nos acercáramos a ti. Yo te pido, bendito Dios, por aquellas personas que en este momento se disponen a escucharte, Señor, para que sus corazones sean tierra firme, tierra buena, en la cual, Señor, tu palabra entra y da mucho fruto, bendito Dios. Te pido, amado Señor, que conforme a tu gracia, a tu multiforme gracia, me permitas, bendito Dios, compartir tu palabra, no anteponer a tu palabra lo que yo piense, sino que puedas, bendito Dios, tú hablar directamente a todos nuestros corazones y que nosotros, Señor, podamos poner por obra, Señor, todo lo que tú nos enseñes. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Muy bien, como ya se pudieron dar cuenta, el mensaje de hoy se titula Edifica. Vamos entonces a leer en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 3, versículos del 9 al 11. Dice así la escritura. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Según la gracia que Dios me ha dado, yo, como maestro constructor, eché los cimientos y otro construye sobre ellos. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Entonces, nosotros somos llamados por Dios como su edificio. Y de eso quiero hablarles hoy. Yo quiero que como iglesia entendamos que es muy importante para nosotros en este momento reconocer cómo Dios nos ve, reconocer que entre muchas otras cosas o de muchas otras formas en las que Dios nos ve como su edificio, ¿sí? Y hay personas encargadas de construir ese edificio. El arquitecto es Dios. El diseñador principal de todo este edificio es indiscutiblemente Él. Y es, él es un arquitecto especial porque Él pone de su esencia para el fundamento, para el principio. Pero yo quiero que miremos, antes de adentrarnos un poco al tema, cuál es el contexto en el que el apóstol Pablo escribe este capítulo de la primera carta a los Corintios. Porque el contexto está enmarcado, ¿sí?, en algo que él comienza diciéndoles que es fuerte y que la iglesia tiene que escuchar para que pueda proceder a lo que Dios quiere, a ese propósito, a ese diseño que Dios quiere, ¿sí? Y la primer parte de este contexto es inmadurez, ¿sí? Leamos cómo dice en los capítulos del 1 al 3. Dice, en los versículos, perdón. Dice, yo hermanos, no pude dirigirme a ustedes como espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Es muy interesante ver acá, en la versión Reina Valera dice como a carnales, ¿sí? No dice inmaduros, sino carnales. Esta palabra ha tenido cierta distinción o cierta
discusión mejor en medio de algunos sectores de la iglesia, porque algunos dicen que aquí el apóstol no le está hablando a los que son creyentes, sino le está hablando a gente, por decirlo de alguna forma, infiltrada en la iglesia, ¿sí? Pero eh, si lo desmenuzamos un poco, nos vamos a dar cuenta que el apóstol arranca diciendo, hermanos, ¿sí? No pude dirigirme a ustedes. ¿Y por qué les dice hermanos? No porque sean hermanos de sangre. En este caso es muy notorio que está hablando como a la familia en Cristo, a la familia de la fe, a los que tenemos el mismo Padre. Entonces, eh, él está refiriéndose a personas que han sido constituidas hijos de Dios por la fe. Y a esas personas que por la fe en Cristo son llamados hijos de Dios, esas personas tienen un sello característico, un distintivo, y es el Espíritu Santo. Entonces, parece ser que lo que está planteando el apóstol Pablo aquí es que hay personas en la iglesia que teniendo al Espíritu Santo se comportan de una manera incorrecta, ¿sí? Se comportan de otra manera que Dios no espera y Él los llama entonces inmaduros. Y les dice, ustedes son apenas niños en Cristo. Y es bueno tener esto presente porque nosotros en medio de la iglesia podemos estar actuando en muchos momentos y en muchas ocasiones inmaduramente y podemos estar en medio de este contexto y es seguro que muchos de nosotros nos hemos visto envueltos en situaciones en donde no hemos actuado como Dios espera, ¿sí? Continuemos leyendo. Dice, les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se estarán comportando según criterios meramente humanos? Entonces, aquí está la clave de este contexto. Tenemos una iglesia que, aunque iglesia, ojo con esto, no estamos hablando de personas que no conocen a Cristo, no. Aunque iglesia, aunque conocemos a Cristo, nos comportamos según criterios meramente humanos. Hermano, yo quiero que usted hoy haga una reflexión, haga un alto en el camino. ¿En qué te estás comportando bajo criterios meramente humanos? ¿En qué situaciones actualmente en tu área laboral, en tu área familiar, en tu área personal, sentimental, ¿sí? En tu área económica? Mira, ¿en qué aspectos de tu vida, inclusive en tu área ministerial, en qué aspectos de tu vida tú te estás comportando bajo criterios meramente humanos? ¿Sí? Y es tremendo porque el Espíritu Santo está allí y Él nos indica la verdad. Él está allí para mostrarnos la verdad. Nosotros podemos caminar, tenemos todas las herramientas para caminar bajo esos parámetros que el Espíritu Santo nos da, pero escogemos irnos por criterios meramente humanos. ¿Sí? Un ejemplo, sin entrar mucho en detalle porque sé que es un tema muy controversial, pero un ejemplo para que me entiendan es lo que estamos viviendo actualmente. En nuestro país, ¿sí? Estamos viendo cómo hay ciertos sectores de la sociedad que están intentando imponer ciertas políticas que no son muy buenas, muy beneficiosas para los sectores menos eh, o más desprotegidos, mejor, ¿sí? Entonces, estamos viendo unas políticas que al pueblo no le gustan. Y mira qué pasa, que cuál es el criterio meramente humano aquí, ¿sí? Y yo lo hablaba en estos días, tenía la oportunidad de conversarlo con alguien, y yo le explicaba este punto. Yo le decía, sí, hay muchas cosas que son muy injustas, la mayoría, por no decir todas, ¿sí? Pero ¿cuál es mi papel?
mi papel como espiritual allí? ¿Sí? ¿Será que un hijo de Dios puede ir a marchar? Preguntará alguien, y yo sé que es una pregunta que se han hecho muchos. Yo no les voy a responder esa pregunta, no señor, pero sí les puedo decir algo. Marchar, que yo en lo personal, ¿cierto? En lo personal yo no lo hago porque ya es un asunto mío, ¿sí? Mío, pero hablándolo así, ¿marchar es un criterio meramente humano o es un criterio espiritual? ¿Sí? Entonces, de marchar pues de esta manera, ¿no? Porque alguno me dirá, no, pues es que marcharon en las murallas de Jericó. Había una indicación espiritual ahí detrás, pero esto será espiritual. Yo le decía a esta persona con la que hablaba, le decía, mira, la mayoría de la gente, mucha gente, no voy a decir la mayoría para no equivocarme y meterme en Dios, no, pero hay gente de la que sale a marchar que olvidó a Dios, que hace rato canceló a Dios, ¿sí? Y pues, ¿qué le quedan? Los criterios humanos. Pero si tú eres espiritual y tú estás viendo una situación difícil, porque no es fácil, una situación injusta, una situación dura en la realidad de nuestra sociedad como país, ¿sí? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Cómo te vas a comportar frente a esto? ¿Vas a usar solamente criterios humanos o vas a usar criterios espirituales, que los hay para este tipo de situaciones? Entonces, ahí les quiero dejar como a manera de ejemplo el contexto en el que estaba envuelto la iglesia en este momento que Pablo les habla. La segunda parte del contexto que envuelve esta enseñanza es la división. Resulta que a partir precisamente entonces de estos celos, de estas contiendas que se daban puntualmente al interior de la iglesia, ¿sí? Más propiamente, no solo el ejemplo que yo estoy poniendo lo hice más hacia afuera, hacia sociedad, país, pero aquí había un conflicto al interior de la iglesia en el que unos tomaban partido. ¿Sí? Ustedes, ese mismo ejemplo de nuestra realidad política colombiana, pues lo podemos tomar acá, ¿cierto? Y ellos tomaban partido, entonces algunos decían, no, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas. Otros decían, yo soy de Cristo. Eso lo hemos estudiado, ¿cierto? Que inclusive hemos estudiado cómo pareciera que los más espirituales son los que dicen, yo soy de Cristo. Pero cuando lo miramos a fondo nos damos cuenta que no hay tanta espiritualidad en ello. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Señor, en este caso, el llamado que nos hace no es a la división, no es a que estemos pensando en la persona que nos está edificando, sino en el que verdaderamente importa aquí. Vamos a leer en el versículo 6. Yo sembré, está hablando Pablo, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra, ni el que riega, sino solo Dios, quien es el que hace crecer. ¿Sí bien? Entonces, el contexto aquí era de una iglesia que había tomado partido y se había dividido. ¿Sí? No puede llegar a pasar en medio de nosotros, como iglesia, como congregación de la primera iglesia bautista de Manizales, no puede llegar a pasar que algunos digan, no, es que a mí me gusta como predica el pastor tal, no, pero a mí me gusta más el estilo de este pastor. No, no hagan eso porque es el mismo Dios el que está detrás de cada uno de los siervos y nosotros simplemente colaboradores. Sí, ya lo vamos a ver. Entonces dice, el que siembra y el que riega, versículo 8, están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. ¿Sí? Entonces, nadie, absolutamente nadie, puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Y por acá vamos a empezar, ¿cierto? Entonces, contexto de inmadurez y contexto de división, ¿sí? ¿Para llegar a qué? A lo que Dios espera de nosotros. Edificar, construir, ¿sí? Dios quiere que seamos personas
que construyen, no personas que están mirando cómo destruir o cómo dividir, ¿sí? En ese sentido no es que Dios vino o Jesús vino a poner espada, no es en ese sentido, ¿sí? Para que no lo vayan a malinterpretar, ¿sí? En el sentido de iglesia como edificio de Dios, nosotros, ¿sí? Cada uno tiene un papel muy importante que cumplir. Si tú eres iglesia, si tú hoy te miras al espejo y dices, yo soy iglesia, ¿sí? Pues tienes que tomar ciertas decisiones y comportarte de cierta forma según lo que Dios está enseñándonos hoy. Ahora bien, esto es muy importante que lo tengamos presente. Y es que nosotros no somos, ojo, nosotros no somos el fundamento aquí, ¿sí? Ningún pastor es el fundamento, ninguna ideología humana es fundamento, ¿sí? Ni siquiera personas como los apóstoles del primer siglo, los primeros apóstoles, ¿sí? Los que caminaron con Jesús, tenían esa autoridad de ser fundamento, ¿sí? Pero nosotros vemos muchas ideologías que tienen a personas como su fundamento, ¿sí? Y el inconveniente aquí es que, pues, ese fundamento es el que va a permitir que el edificio tenga esa robustez, esa fortaleza, ¿sí? Y ya lo vamos a ver. ¿Pero qué es fundamento entonces? La palabra que aquí en este versículo ya se menciona como fundamento es la palabra temelios, ¿sí? Y a mí me causó mucha curiosidad esta definición, me pareció muy especial, porque temelios literalmente significa algo derribado, ¿sí? Mi hermano, el único que tengo, mi hermano de sangre, ¿sí? El único hermano que tengo es ingeniero civil. Y mi hermano, eh, en algunas conversaciones de tantas que hemos tenido, me explicaba algo. Yo le pregunté esto, yo le dije, mira, es que yo veo que esas construcciones, ¿sí? Se demoran y uno ve que va, viene gente, pero uno no ve que pase nada, uno la ve igualita, ¿sí? Y se demoran, y de repente, no sé si a ustedes les ha pasado, pues a mí sí me ha pasado, he hecho esa observación, y de repente usted se descuidó y ¡pa! Está eso, ya lo levantaron y ya, terminado, ¿sí? Entonces yo una vez le hice esa pregunta a él, le dije, venga, ¿esto por qué es así? Es que yo no puedo entender, o es que yo estoy percibiendo mal. Y él me dijo, tiene razón, es que enterrar la plata es muy demorado y muy costoso. Entonces yo le dije, ¿cómo así que enterrar la plata? Me dijo, sí, mira, lo más costoso y lo más importante de una construcción son las bases, son los cimientos, ¿sí? Ahí es donde hay que meterle toda el presupuesto, ¿sí? Las cosas más finas, porque de los cimientos que tú pongas depende la edificación que vas a tener, ¿sí? Entonces es muy interesante cómo es algo derribado, es algo que se enterró, es algo que se está poniendo bajo tierra, ¿sí? Es algo que se está colocando para hacer la base de algo más. Entonces, el fundamento es eso, el fundamento es lo que queda puesto, ¿sí? Para soportar algo. Y quiero que lo veamos cómo se ve en el terreno de la construcción, para que miremos la analogía. ¿Para qué sirven los cimientos? En muchos casos, los cimientos no solo transmiten compresiones, sino que mediante esfuerzos de rozamiento y adherencia llegan a soportar cargas horizontales y de tracción, anclando el edificio al terreno si fuese necesario. Ojo con esto, soportar cargas y anclar el edificio, ¿sí? Somos el edificio de Dios, amén. Tú ahí donde estás, que me estás escuchando, considérate edificio de Dios, ¿sí? Por la gracia de Jesucristo. Entonces, si vamos a poner un fundamento en ese edificio, ¿sí?
tenemos que entender que ese fundamento está diseñado para soportar las cargas, ¿sí? Y para anclar el edificio, para que ese edificio, cuando, como dice la escritura, cuando vengan esos vendavales, esos vientos, esos ríos, ¿sí? Y peguen fuerte, pues el edificio se mantenga, ¿sí? Se mantenga allí, no se derrumbe, ¿sí? Entonces podríamos ponerlo así. Los cimientos se derrumban, ¿sí? Se entierran para que el edificio no se derrumbe. Solamente en este edificio espiritual, el único capacitado, el único digno para poderse enterrar, para poderse derrumbar, ¿sí? Con tal de que el edificio no se cayera, era Jesús, ¿sí? Y Él lo hizo. Él hizo ese sacrificio, ¿sí? Él hizo lo que había que hacer para poder ser el fundamento. Él es el fundamento, Él es el cimiento, ¿sí? Nadie más. ¿Qué otras funciones o propósitos tienen los cimientos? Miren, tienen que ser suficientemente resistentes para no romper por cortante, ¿sí? Yo lo saqué textual, pero no me pregunten qué es romper por cortante. Le pueden preguntar a algún maestro de obra o algún amigo constructor. Pero lo que sí veo aquí es que deben ser suficientemente resistentes, ¿sí? Nosotros, como seres humanos, somos débiles y hay ocasiones en que no resistimos, ¿sí? Hoy tenía la oportunidad de hablar con alguien que cuando le pregunté cómo vas, me dijo con ganas de irme para el cielo, ¿sí? La verdad yo lo tomé como que estaba pasando por un momento difícil en su vida, ¿sí? Y como que no tenía muchas ganas de vivir. Así lo tomé, de pronto lo tomé mal, pero en este momento me sirve para enseñar, y es que nosotros muchas veces pasamos por momentos donde la verdad no resistimos, decimos ya no aguanto. Entonces si la fe tuya, si mi fe está puesta sobre alguien que no es Jesús, ¿sí? O sobre una ideología que no es Jesús, ¿qué va a pasar cuando eso se rompa, cuando eso no resista? ¿Sí? Pues mi fe se va a desmoronar, ese edificio se va a desmoronar. Y si no es solo mi fe, sino la fe de mucha gente, pues se va a venir abajo y eso va a generar mucho desastre. Otro propósito, soportar los esfuerzos de flexión que produce el terreno, para lo cual en general se dispondrán armaduras en su cara inferior que absorberán las tracciones. Entonces, volvemos a lo mismo. Yo de esto no sé mucho, pero sí les puedo decir que los cimientos están puestos según esto, ¿no? Para soportar esfuerzos, ¿sí? El Señor Jesús nos dice a nosotros, tráigame sus cargas, ¿sí? Tráigame sus cargas y yo les daré descanso. Él puede soportar ese esfuerzo, ¿sí? Él lo puede soportar, nosotros no, ¿sí? Y es muy importante que tú cuando le estás compartiendo el Evangelio a alguien, cuando le estás hablando a alguien de Cristo, no te creas que tú le puedes llevar, soportar la carga mucho rato, ¿sí? Nosotros debemos llevar la carga, pero tenemos que saber que esa persona tiene que llevar sus cargas a Cristo. Nosotros le debemos enseñar a esa persona a llevar su carga a Cristo. Sí, mire, estamos edificando, somos parte de una construcción, ¿sí? Y no podemos pretender soportar esa construcción nosotros, no somos nosotros. Entonces, enseñémosle a las personas y nosotros mismos entendamos de una vez por todas que nosotros no somos los que podemos soportar esos esfuerzos. En nuestra propia fuerza no. Dios nos usará como instrumentos suyos, amén. Así es, pero es Él el que lo hace. Yo le he dicho muchas veces a muchas personas, mira, es que no eres tú, es Dios en ti. Entendámoslo de una vez por todas, es Dios en nosotros, ¿sí? Es Él el que puede soportar los esfuerzos. También sirven los cimientos para acomodarse a posibles movimientos del terreno, ¿sí? Entonces, ustedes
pueden ver que en medio de nuestro diario vivir como iglesia, pero también como familias, como personas, pues hay diferentes movimientos, ¿sí? Hay diferentes cosas, pasan cosas difíciles. Ahorita con este tema de la pandemia que es tan complejo, pero Dios es el que puede acomodarse, ¿sí? Él puede tener esa capacidad de sentir la compasión, ¿sí? Y nosotros, si estamos apegados al Espíritu de Dios, si estamos con el fundamento correctamente puesto, pues vamos a poder entender esas realidades y vamos a poder verlas diferentes y vamos a dejar de ser tan rígidos en ciertas cosas, porque ese tender a la rigidez, al legalismo, ¿sí? Pues no nos trae nada bueno. Y aquí les traigo ese ejemplo. Ustedes saben, muchos de ustedes conocen que la zona de Japón, ¿sí? Y todo este sector del planeta tienen un movimiento, un comportamiento sísmico muy fuerte y allá tiembla todo el tiempo. Lo mismo en Chile, por ejemplo, ¿sí? Eh, son zonas de la Tierra que tienen una inestabilidad en ese sentido y tiembla mucho, ¿sí? Muchísimo. ¿Qué pasa entonces? Ellos ¿qué tuvieron que hacer allá? ¿Sí? Y es una tecnología que ya se ha ido trayendo a otros lugares precisamente para evitar ese tipo de problemas. Y es que los edificios, cuando tiembla, ¿sí? Entonces los cimientos, el rozamiento que se da en las bases, en los cimientos, eh, hace que el temblor genere pues una energía muy fuerte hacia la construcción, esa resistencia, esa oposición al movimiento, ¿sí? Telúrico, pues hace que el edificio colapse, ¿sí? Genera aún más posibilidades de que el edificio colapse. ¿Qué hicieron ellos? Ellos hicieron bases, ¿sí? Cimientos de ciertos materiales y con ciertas técnicas para que cuando la tierra se mueva, entonces los cimientos se mueven con la tierra, no ponen esa resistencia y no le mandan ese movimiento al resto del edificio, ¿sí? Es Jesús el que recibe todo eso, ¿sí? Todos esos movimientos. Él es como nosotros estamos en Él, entonces Jesús está a cargo de ti, ten esa seguridad. Y él es el que puede absorber esos movimientos, ¿sí? Y guardarte a ti, y que tú puedas estar tranquilo, puedas descansar en Él. Sí, yo no te estoy diciendo que no te van a pasar cosas malas, eso no te estoy diciendo. Te estoy diciendo que tú puedes tener paz, ¿sí? Aún en medio de situaciones muy difíciles, ¿sí? De una marea muy alta, de tormentas muy fuertes, ¿sí? Puedes tener paz en Jesús. No me pidas que te la explique porque no tiene esa paz, sobrepasa todo entendimiento. Pero es así. Atrévete a creerlo y lo vas a ver en acción en tu vida. Finalmente, los cimientos también sirven para soportar las agresiones del terreno y del agua y su presión, si la hay. Los ataques, sí, van a haber. En este terreno donde nosotros hemos sido llamados a construir, porque hemos sido llamados a construir, en este terreno van a haber ataques, va a ser agresivo. No crean que cuando ustedes van a compartir lo de Dios, lo que Dios les ha dado, no crean que eso va a ser así simple nomás. A veces tenemos la gracia, el Señor nos concede la gracia y pues las cosas se dan de una manera muy, muy fácil. Pero por lo general hay que ir contracorriente, porque la corriente de este mundo es bien contraria a lo que Dios nos enseña día tras día en su palabra. ¿Sí? Pero entonces Jesús está allí para soportar esas agresiones, ¿sí? Para enseñarnos a soportar también a nosotros. Pero Él es el fundamento. Definitivamente, los cimientos del edificio que nosotros componemos como iglesia, los cimientos de este edificio
no pueden ser otros, sino Jesucristo, ¿sí? Que eso se arraigue hoy en tu corazón. Ahora bien, tenemos un llamado a edificar, ¿cierto? Miren, dice en 1 Corintios 3:10, según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor eché los cimientos y otro construye sobre ellos, pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, ¿sí? Entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo estás construyendo? ¿Sí? Según la gracia que Dios te ha dado a ti, ¿cómo estás construyendo? ¿Sí? Que eso sea un norte en tu vida a partir de hoy si no lo tienes. ¿Sí? Bien, ¿yo cómo estoy construyendo? ¿Qué estoy haciendo yo para construir? ¿Qué materiales estoy usando? Estoy hablando espiritualmente. ¿Sí? Miremos entonces por qué. ¿Por qué edificar? ¿Sí? ¿Por qué eso es importante? Miren, dice la carta de Judas, ¿sí? En el versículo 17, pero ustedes, mis queridos amigos, deben recordar lo que dijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les advirtieron que en los últimos tiempos habría gente burlona cuyo objetivo en la vida es satisfacer sus malos deseos. Estos individuos son los que causan divisiones entre ustedes. Se dejan llevar por sus instintos naturales porque no tienen al Espíritu de Dios en ellos. Miren que aquí estamos hablando de otra persona. Ahorita el apóstol Pablo inclusive nos podía estar cayendo a nosotros, ¿sí? Ya, ustedes son niños espirituales, pero estos individuos no están en la iglesia, ¿sí? Están afuera de la iglesia, pero buscan dividir, buscan destruir, buscan burlarse, ¿sí? No sé si tú has tenido que tratar con personas así. Yo sí he tenido que tratar con personas así, y es difícil, es complejo y cada vez aumenta más, ¿sí? Cada vez hay personas que son más contrarias, que ya mataron a Dios hace rato en sus corazones, que se creen sabios en su propia sabiduría, ¿sí? Entonces, tenemos frente a esto, tenemos una razón para podernos levantar y edificar la iglesia de Cristo, ¿sí? Es un llamado a edificar, pero entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Miren, Judas nos regala aquí en los versículos siguientes unas pistas de cómo edificar. ¿Sí? Versículo 20 dice, pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe, orar en el poder del Espíritu Santo. Entonces, primero, edifiquémonos unos a otros. ¿Sí? Mira, si tú le vas a decir algo a tu hermano en Cristo, piénsalo 2 veces, ¿sí? Y habla para edificar, no hables para destruir. Aún hay personas que usan la palabra para destruir, ¿cierto? Para menospreciar, para condenar. No, usa la palabra para edificar a tu hermano, ¿sí? Para levantarle, para que esa persona espiritualmente pueda ser vivificada, para que tenga más fe, ¿sí? El edificar no es solo de lo que hablamos, también es de lo que hacemos, ¿sí? Pero el llamado es unos a otros, unos a otros. No es solo los pastores, aunque nosotros, si ustedes leyeron detenidamente, se dan cuenta que nosotros los pastores pues tenemos un rol de poner, ¿cierto?, sobre el fundamento, inclusive a veces cuando estamos llevando las buenas nuevas, pues estamos poniendo el fundamento, sí, por primera vez en algún lugar o a alguna familia o a alguna persona, estamos poniéndolo, pero también tenemos que sobreedificar, pero cada uno de nosotros tiene la responsabilidad también de mirar cómo sobreedifica, ¿sí? Entonces, a mi familia, en mi casa, en mi hogar, yo cómo estoy edificando, ¿sí? Desde mi rol, yo cómo estoy edificando, qué estoy haciendo yo para aportar espiritualmente, ¿sí? Tenemos que estar en esa dinámica todo el tiempo, no descargarnos como, no, pues, a ver, que no, ya como tienen la iglesia, no, no, esta postura de cruzados de brazos no es para un cristiano. La postura para un cristiano es una postura de cómo edifico yo al otro, ¿sí? De qué puedo hacer yo para que esa otra persona crezca, ¿sí?
Eso es importante. No, no qué puedo hacer yo para ver cómo se equivocó el hermanito. No, no. Si tú viste que el hermanito se equivocó, aquí viene la segunda. De una vez, orar. Ora en el poder del Espíritu Santo. No ores conforme a tus sentimientos, a lo que tú piensas. No, permítele al Espíritu que Él te ponga lo que Él siente y lo que Él piensa. Permítele eso al Espíritu Santo. Él te va a dar a ti la convicción, Él te va a dar las palabras, Él te va a dar la forma, la gracia para que ores como debes orar, para que tu oración sea efectiva. ¿Sí? Y eso es edificar, la oración edifica tremendamente. ¿Sí? Entonces, antes de que nosotros nos creamos los maestros de obra, ¿cierto? Intocables, no, no, no. Dejemos que el Espíritu Santo, ¿sí? Como ese diseñador, ese arquitecto, nos ayude a ver el diseño y podamos orar como conviene, ¿sí? Podamos pedir como conviene y podamos estar edificando la iglesia del Señor. Dice en el versículo 21, y esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, quien les dará vida eterna. Amén. De esta manera se mantendrán seguros en el amor de Dios. Entonces, otras dos pistas de cómo edificar. Para edificar hay que esperar en Dios. ¿Sí? No piensen que esto es de la noche a la mañana. No piensen que entonces, porque usted se decidió a compartirle a una persona, entonces ella ya se tiene que convertir. Y ya mismo tiene que... No, tranquilo, tranquila, porque no sabemos esos tiempos de Dios, ¿sí? Pero esos tiempos obedecen a misericordia. Recuerden lo que decía eh, el apóstol Pedro, si no estoy mal, de que Dios no tiene, o sea, Dios no está retrasando su venida, ¿sí? Por tardanza, como algunos creen, ¿cierto? ¿Por qué no? Pues porque algunos inclusive dicen, no, pues eso es cuento, no, no, sino que Él es paciente con nosotros, ¿sí? Él tiene una misericordia muy grande con nosotros y él quiere que todos se salven, pero ese tiempo, sí, ese tiempo cada vez se va a ir acortando más y vamos a ver que en algún momento, eh, más temprano que tarde, el Señor va a venir, ¿sí? Va a cumplir su promesa, así como cumplió su promesa por primera vez, ¿sí? Para nacer y para morir por nuestros pecados en la cruz. Bien, entonces, pues Él nos va a dar vida eterna, Él nos va a dar vida eterna y tenemos que esperar, o sea, no es ya, edifica, construye, ayuda a poner ladrillos, pero pues espera en Dios hasta que vas a ver ese edificio bien bonito, ¿sí? Y vas a tener la posibilidad, eh, únete a una oración muy sencilla, ¿sí? Señor, que yo pueda ver un avivamiento en mi congregación, en mi ciudad. Permíteme ver un avivamiento, ¿sí? Ver una iglesia levantada, una iglesia bonita, una iglesia caminando en los propósitos de Dios, una iglesia ferviente en oración, en compasión para con los demás, una iglesia que anuncia, que clama, ¿sí? Una iglesia que transforma la sociedad. Maravilloso, pero hay que esperar, ¿sí? Y en esa espera pues viene también el otro punto es perseverar en el amor de Dios, ¿sí? Porque si no es por el amor de Dios, va a ser muy difícil mantenernos, va a ser muy difícil mantenernos y vamos a permitirle a nuestro corazón, ¿sí? Vamos a permitirle apartarse a ciertos lugares espirituales que no son seguros, ¿sí? Entonces, ¿cómo edificamos también? Perseverando en el amor de Dios, ¿sí? En ese amor que todo lo espera, que todo lo soporta, en ese amor que no busca lo suyo propio, sino que está preocupado porque se haga la voluntad del Padre, ¿sí? Bien, en los versículos 22 y 23, para ir terminando, Judas nos regala otras dos pistas, ¿cierto? Dice, deben tener compasión de los que no están firmes en la fe, rescaten a otros arrebatándolos de las llamas del juicio, incluso a otros muéstrenles
compasión, pero háganlo con mucho cuidado, aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos, ¿sí? Entonces, esto en la versión Reina Valera, este versículo 23, el final, ¿cierto? Ha dado pie a muchos comportamientos muy tristes, muy lamentables, ¿sí? Porque hemos visto cómo personas, ¿sí? Le hacen el fuchi, ¿cierto? Le hacen el fuchi a otras personas porque pecan, porque son pecadores, ¿sí? Y pues nosotros no vemos a nuestro maestro haciendo eso, ¿sí? Miren, hay un pasaje donde aparecen, eh, hay un pecado muy fuerte en medio de la iglesia, ¿sí? Y el apóstol entonces viene y juzga sobre esto, ¿cierto? Y dicen, miren, eh, con esa persona que siendo de la iglesia se atreve a hacer este tipo de cosas, ¿sí? Siendo iglesia se atreve a hacer este tipo de cosas, dice, con el tal ni aun comáis, y tenlo por gentil y publicano. Entonces, con ese verso y con este de Judas 1:23, muchas personas, entonces, no, es que, ¿cómo así? Es que no vamos a permitir este tipo de cosas y fuera de la iglesia. Y entonces a esa persona la tratan mal, la condenan, ¿sí? Bien, yo quiero ser muy claro aquí. Tenemos que aborrecer el pecado. El pecado no le podemos dar cabida en medio de la iglesia. No, Señor. Pero miren, cuando dice la palabra, tenlo por gentil y publicano, yo quiero que ustedes piensen en este momento algo. ¿Con quién comía Jesús? ¿Qué decían los fariseos? ¿Con quiénes era que mantenía Jesús? No era con los gentiles y los publicanos. Pero Jesús tenía, como dice en esta versión, me parece muy bonita, él mostraba la compasión, pero con mucho cuidado, aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos, ¿sí? Ustedes no pueden permitir que el aborrecimiento del pecado les lleve a no mostrar compasión, ¿sí? Cuando la palabra nos dice tenlo por gentil y publicano, pues está diciendo tenlo por una persona que necesita tu compasión, que necesita tu misericordia, que debe ser tratado de otra forma, ¿sí? Entonces, el pecado no va a entrar en la iglesia. No, para eso estamos nosotros, sí, Señor. Claro, el Espíritu Santo nos pone a nosotros ahí también a dar la lucha, ¿sí? El Señor guarda su iglesia, pero nosotros también tenemos un papel importante allí, de aborrecer el pecado, claro, pero no al pecador, y menos a un pecador que está arrepentido. Entonces, mucho cuidado, iglesia, porque esto no edifica, ¿sí? Hay que tener compasión, ¿sí? Hay que ser compasivos, hay que entender que nosotros no somos obra terminada y también tenemos muchos defectos, tenemos muchas cosas por mejorar, muchísimas, pero aún así Dios nos ha dado su gracia para compartir su evangelio, para edificar su iglesia, ¿sí? Entonces tú que has sido depositario de esa gracia, no te atrevas a negársela a otra persona, ¿sí? Siempre considérate a ti mismo cuando vayas a hablar con alguien. No hables como alguien que destruye. Soy muy insistente con esto, ¿sí? Porque he tenido que vivir una experiencia de vida donde he visto las consecuencias negativas de hablar así, de condenar, de tratar mal, ¿sí? Entonces, no, vamos a hablar bien. Sí, la verdad, es que no estamos diciendo alcahuetearle a nadie nada, no, habla la verdad, pero con mansedumbre, con compasión, ¿sí? Primero sirve, primero entrégate, ¿sí? Edifica, que así edifica el cuerpo de Cristo, ¿sí? Así se edifica en el reino de Dios, con compasión, con amor, ¿sí? Aborreciendo el pecado, ¿sí? Poniéndole el límite a esto, pero, eh, pero no llegando
a condenar, a juzgar a los demás de esta manera. Entonces la pregunta finalmente es, ¿tú estás edificando? ¿Estás edificando? ¿Cómo estás frente a esto? ¿Sí? Hazte esta pregunta. Cuando tengas una decisión por tomar, ¿sí? Desde cosas simples como que ves en la televisión, cosas simples como que escuchas, que lees, ¿sí? Como qué comportamientos vas a tener, cosas simples como qué le vas a decir a tus hijos, de qué forma los vas a tratar, ¿sí? Pero esas cosas simples son un ladrillito, que si tú no lo pones bien, el edificio se puede venir abajo. Entonces, hazte esa pregunta. ¿Esto edifica? ¿Cómo estoy edificando? ¿Esto que voy a hacer edifica o destruye? ¿Esto que voy a hacer es de buena calidad? ¿Es un material de buena calidad? ¿O estoy usando paja, hojarasca, heno? ¿O estoy usando materiales que, que van a impedir que el edificio de Dios se sostenga? Tenemos que tener mucho cuidado, iglesia, con esto. Te invito entonces a que hagamos una oración. Acompáñame en este momento a orar. Padre, yo te doy muchas gracias, bendito Dios, porque tú nos has concedido la gracia de edificar. Cada uno tiene un rol y no es menor. No hay roles más importantes que otros, Señor, desde esta perspectiva, Señor. Simplemente somos colaboradores tuyos. Simplemente estamos haciendo la voluntad tuya en medio de tu iglesia, Señor. Permítenos a todos, desde nuestro papel, poder ser utilizados como instrumentos tuyos, ¿sí? Poder edificar, que en nuestras familias edifiquemos un altar para ti, que edifiquemos en nuestras casas eh, con esos principios, con ese fundamento que es tu palabra, que es tu esencia misma, Señor. Que no hayan otros fundamentos en medio de nosotros, Dios, y que no nos permitamos, Dios, dividirnos, pensando que algún hombre puede darnos algo diferente a lo que tú nos puedes dar, Señor. Cada uno de nosotros, Señor, de los siervos que tú has puesto, Señor, sobre esta congregación, bendito Dios, cada uno de nosotros simplemente somos colaboradores tuyos y damos gloria a ti por eso. Bendigo, Señor, la vida de los pastores que ministran en esta casa, Señor. Te pido, bendito Dios, que nos sigas dando sabiduría, entendimiento, que nos sigas dando compasión, paciencia, para poder ser esos maestros de obra, Señor, que saben poner el fundamento, para poder ser esos obreros que finalmente tú puedas decir, obreros aprobados, Señor. Gracias, bendito Dios. Te pido, Señor, por mis hermanos, por cada uno de los que escuchan en esta noche, Señor, para que ellos puedan entender cuál es el propósito tuyo, cuál es la gracia que tú les has entregado a cada uno para edificar. Te doy muchas gracias, bendito Dios, por tu palabra. Muchas gracias por las enseñanzas que nos llenan, que nos edifican, Señor. Muchas gracias te doy por permitirme compartir, por darme esta gracia de enseñar tu palabra, bendito Dios. Y a cada uno, en cada familia, Señor, que tú nos muestres, Señor, cómo construir, cómo poner un ladrillo más en esta maravillosa edificación que es tu iglesia, Señor. Te damos muchas gracias, te bendecimos y te glorificamos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, iglesia, eh, que podamos entonces estar dispuestos a edificar, a construir siempre, ¿sí? No importan las circunstancias, tenemos el mejor fundamento, los mejores cimientos, y si no están puestos, pues, ¿qué esperas? Vamos a poner esos cimientos, pero tenemos todo. El Señor ya hizo, ya puso esas bases. Nosotros nos corresponde
con mucha fe, con mucha esperanza, seguir sobreedificando con buenos materiales. Así que, iglesia, espero que esta invitación cale en sus corazones y que podamos seguir viendo al Señor obrar en cada uno de nosotros. Que tengan una feliz noche y que Dios les bendiga.